Para conocer lo que significará para los clientes y la economía del país la degradación de la fortaleza financiera de 3 instituciones bancarias del país, hablamos a fondo esta noche con Arturo Carrión, presidente de la Asociación de Bancos de Puerto Rico. Buenas noches, felicidades. Buenas noches, igualmente para ustedes. En síntesis, para poner en contexto con nuestra teleaudiencia, ¿qué fue lo que hicieron esta casa acreditadora con relación a las entidades financieras en Puerto Rico? Sí, la baja que ellos han puesto tiene que ver directamente con la economía de Puerto Rico. Okay. Cuando uno lee el documento en sí específico, no el reportaje, el documento. Sí. El análisis. El análisis en sí, la mayor parte del tiempo se dedica a la condición débil de la economía de Puerto Rico, la recesión que tiene desde el 2006, que no se ve según ellos, no se ve un fin a esa recesión, y que por lo tanto las instituciones financieras que están en este entorno pues van a tener algunos problemas, y eso no es un secreto, ¿no? Okay. Porque donde hay una economía que está débil, pues las instituciones financieras, al igual que todos los otros comercios, deben sufrir. En cuanto a esta degradación, se da en un momento, y lo escuchaba en unas expresiones en radio, en un momento donde la banca está algo sólida, al punto de que Oriental el martes anuncia que compró lo que es el BBVA, que se va de Puerto Rico, o sea, se convierte ahora todo en Oriental. Entonces, hay todavía algo que no se entiende, si es el reporte sobre la banca y estoy degradando a la banca, que tiene que ver entonces la economía. Sí. ¿Por qué entonces hablo de la economía completamente? Sí. Yo creo que hay que tener cuidado cuando uno dice degrado a la banca. Yo creo que se degrada ciertas medidas que se utilizan para que el inversionista invierta, pero por ejemplo en el caso de uno de los bancos, ese banco no va al mercado de bonos, ese banco se financia a través de inversiones directas de capital. O sea que ese rating en realidad no significa nada para la banca en particular. Por otro lado, el público no tiene que temer nada porque los bancos están bien capitalizados, los depósitos continúan completamente asegurados hasta $250,000 pero entonces por el FDIC. Pero la preocupación de la gente entonces no es que esa economía débil, esta expresión de esta casa acreditadora sobre los bancos implique mayor gasto en intereses, mayor gasto en algún otro tipo de servicio. No, porque las instituciones financieras tienen sus propios fondos de capital. De hecho, ahora mismo el nivel más alto que ha habido en la historia de la banca en Puerto Rico es ahora, que hay sobre $7 billones de capital. Y eso lo que quiere decir es que los bancos tienen dinero para prestar, tienen que ser un poquito más selectivos por la condición de la economía, pero que eso no necesariamente tiene que ver nada con el tipo de productos que se dan y con los precios de esos productos. Cuando yo crecía, mi abuela me decía que no es lo que usted diga, sino es como usted lo diga. Correcto. El timing no es lo que está causando esta suspicacia entre la gente. El timing de la casa acreditadora. Bueno, yo diría que desde el punto de vista de la proyección, pues ciertamente el timing no es el mejor. Pero no creo que ninguno de nosotros deba especular sobre cuáles son las razones de ese timing. Porque en realidad esta gente está cumpliendo con su deber, con sus bonistas. Y acuérdense que estamos cerrando años. Y al cierre de años se hacen unas estadísticas, se llevan unos récords. Y ellos presumo que están trabajando con ese timing, con ese schedule que ellos tienen para proveerle a sus clientes unos ratings que ellos entiendan que son adecuados. Don Arturo, aquí hablaba Gustavo Vélez, economista, usted lo conoce hace algún tiempo, explicando de que cuando Luis Fortuño implantó la medicina amarga, era un poco avalado por estas casas que decían tienes que reducir gastos, hay que reducir la nómina pública. Sin embargo, los efectos de esas determinaciones avaladas por ellos son los que estamos sufriendo ahora también. Entonces, mucha gente se pregunta, pero la recomendación tuya es lo que me está provocando que ahora me critique. Sí, lo que pasa es que en aquel momento, y yo no escuché las declaraciones de Gustavo como tú las pones, pero en aquel momento, esto hace ya casi 4 años, había problemas también de índole económica, había que cerrar el gobierno, todas estas cosas que pasaron, que conocemos, pues le indicaron a las casas acreditadoras que algo había que hacer y había que hacerlo ligero. Y es posible que ahora
sea lo mismo. Yo recuerdo ya en el 2006, cuando Alfredo Salazar era presidente del Banco de Fomento, yo participé en un panel, en un foro que hubo de las casas acreditadoras, me acuerdo que fue en el Caribe Hilton, y luego hubo una conferencia de prensa donde los participantes del panel indicamos a la prensa, y el propio Salazar lo avaló, que en aquel momento las casas acreditadoras le estaban dando un warning a la economía de Puerto Rico. Tienes que hacer ciertas cosas porque el rating para que tú puedas vender tus bonos se va a afectar. Y de eso es que se trata. Han pasado ya 6 años. Y ahora estamos en la casas suspensión. acreditadoras pues han visto algunos cambios, pero entienden que no son suficientes. Por lo tanto, vienen y dan otro warning, que yo creo que hay que mirarlo desde el punto de vista de que es abrir los ojos. Hay que abrir los ojos a que la economía necesita un jump. Necesita unas medidas que la mejoren. ¿David Chafee podrá llevar ese mensaje? Bueno, David es una persona muy experimentada, igual que Javier Ferrer. Son personas muy experimentadas, conocen muy bien el mercado, pueden llevar un mensaje de credibilidad ante las casas acreditadoras y ante los bonistas, que es lo que el gobierno tiene que estar preocupado, porque ahí es que está el financiamiento del gobierno, no el de los bancos. El financiamiento del gobierno depende de los bonistas. Me quedan 15 segundos. Si aquí se va a la bancarrota por los sistemas de retiro, usted puede estimar hoy, viernes 21 de diciembre, a pocas horas que posiblemente se acabe el mundo, ¿cuál sería el efecto en la banca de una bancarrota de los sistemas de retiro? Esa pregunta es muy difícil. Es muy especulativa. Yo creo que no primero... es especulativa porque las cosas están malas. Por eso, pero yo creo que el sistema de retiro, que ya le dieron un alivio, y ese alivio llevó el sistema de retiro creo que hasta el 21, pues es posible que haya otras medidas que no se hayan implantado, que se tengan que implantar, y que eso que tú estás mencionando no ocurra. Por lo tanto, entra en la materia especulativa. Dios lo oiga. Cómo no, muchas gracias. Cuídese mucho, muchas felicidades. Igualmente a usted.